el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas que por supuesto promueve nuestro país hace muchísimos años, y por supuesto vamos a hablar de esta cuestión con María Cecilia Fiocchi. Ella es subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas. María Cecilia, te saludamos Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por esta comunicación con La Voz de la Ciudad, segunda edición. Queríamos hablar un poco con vos con respecto a esta situación del reclamo que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas y por supuesto el trabajo que vienen realizando desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, ¿no?, con respecto a Malvinas. ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando en este momento? Bueno, como ustedes saben, en nuestro país tiene un territorio bajo disputa de soberanía, en este caso con el Reino Unido, por las Islas Malvinas, y dentro de la jurisdicción provincial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se encuentra incluida dentro de sus límites tanto las Islas Malvinas como la Antártida. Es por eso que no solo por una cuestión de pertenencia e integridad territorial, sino también porque aquí día a día y cotidianamente nos encontramos con testimonio vivo de lo que fue el conflicto de 1982, que son los veteranos de Malvinas aquí en nuestra ciudad, en este caso de Ushuaia, y es que el intendente Walter Boto decidió crear dentro del municipio un área que los vincule de alguna manera institucionalmente, en donde puedan tener participación y llevar adelante actividades que no solo rindan homenaje a los caídos y a los veteranos, sino también que difundan en las nuevas generaciones, en este caso de ciudadanos de Ushuaia, la importancia del reclamo y los argumentos de por qué decimos que son argentinas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. María Cecilia, hace poquito se conformó una secretaría que conduce Daniel Filmus en el mes de febrero en todo lo referente al tema de Malvinas. ¿En qué ayuda esto para justamente este reclamo internacional que hace el país? Bueno, creo que es primero que nada sumamente importante desde lo simbólico, ¿no? El hecho de que se eleve a un rango de secretaría, a diferencia de lo que veníamos viendo en estos últimos 4 años, es a priori importante y demuestra la importancia que tiene para una gestión de gobierno este asunto dentro de su organigrama de funcionamiento. Por otro lado, Daniel Filmus es una persona que ha venido trabajando a lo largo de toda su carrera política con este tema, con lo cual también es importante contar con personalidades o con dirigentes políticos que tengan conocimiento y que estén comprometidos con la causa. Y por otro lado también con las decisiones que vienen llevando adelante. El último 10 de junio, el día de la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, se presentaron 3 proyectos de ley. Se los presentó tanto el canciller como Felipe Solá como Daniel Filmus al presidente de la Nación, y bueno, estos proyectos o iniciativas van a tener su debido tratamiento legislativo y son sumamente importantes en lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas. Por un lado, la creación del Consejo Asesor, que vincule a distintas partes respecto a la cuestión Malvinas, como tanto la provincia de Tierra del Fuego, los veteranos de guerra, la Nación y el Congreso en este caso, el sector académico también y expertos en Derecho Internacional. Por otro lado, la modificación respecto al régimen de sanciones a la pesca ilegal que se realiza en dicho territorio. Y por último, la aprobación del nuevo mapa o la nueva demarcación, que es un trabajo que se ha venido llevando adelante desde la COPLA, la Comisión de la Plataforma Continental Argentina. Creo que son iniciativas buenas, importantes, que nos demuestran que evidentemente el camino a seguir como una política de Estado es la incorporación y la participación de distintos actores y sectores políticos, y por supuesto siempre no escuchando a los protagonistas, que en este caso son los veteranos de guerra y por supuesto también familiares de caídos. Y María Cecilia, ¿cuál es la importancia de tener territorio en la Antártida pensándolo a futuro, en la geopolítica y en las aguas dulces? Bueno, yo creo que principalmente lo que hay que tener noción, y un poco en este último fin de semana lo pudimos ver, respecto a cuestionamientos que se daban si la provincia era una provincia, no era, si era de Tierra del Fuego, si estaba bajo jurisdicción del Tratado Antártico. Bueno, se dio un revuelo, muchos debates, lo pudimos ver en redes sociales, y es por esto que el intendente también decidió confeccionar un hilo en Twitter. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero realmente presentaba de distinta información
respecto a la actividad antártica argentina, que se viene llevando adelante en dicho continente desde el año 1904. Es una larga tradición que tiene nuestro país, que todos los años y también durante el año, porque hay bases tanto permanentes como temporales allí, se realiza un trabajo de investigación científica, obviamente preservando el entorno, estudiando lo que sucede por esas latitudes que son regiones polares que inciden fuertemente en lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Es importante porque contar con datos, con información y con ciencia respecto a lo que sucede o al efecto que tienen determinados fenómenos en el ambiente, en el clima, en las especies, en los recursos, nos da mayores herramientas para tomar decisiones. María Fernanda, con respecto al trabajo, ¿no?, que se hace en la Antártida, ¿cuántas bases tiene la Argentina en la Antártida, María Cecilia, y por qué se comparte, digamos, también con otros países? Bueno, actualmente Argentina tiene 13 bases. La presencia en la Antártida es coordinada tanto por la Cancillería Argentina a través del Instituto Antártico y la Dirección Nacional del Antártico y el Ministerio de Defensa, que realizan las gestiones logísticas para que las dotaciones puedan llegar todos los años allí. Y respecto a... Perdón, la segunda pregunta, ¿me la podrías repetir? No, si hay bases de otros países y por qué se comparte con otros países este espacio. Sí, efectivamente hay bases de otros países quienes conforman el Tratado Antártico. Es algo muy frecuente que muchas veces se consulta, pero ¿cómo si decimos que es Antártida Argentina, a menos de 10 kilómetros existe una base de otro país? Bueno, porque la Antártida es un continente, el sector antártico argentino es una porción de él, no la totalidad, y se rige bajo el sistema del Tratado Antártico, el sistema de gobernanza y las distintas instituciones que regulan lo que sucede allí bajo estrictos protocolos tienen que ver con lo que mencionábamos de la protección y preservación tanto del entorno como de la regulación de la actividad humana que allí se desarrolla bajo las investigaciones polares o programas antárticos de los distintos países. Y también el gobierno ofreció ayuda sanitaria. ¿Qué repercusión hubo, qué respuesta hubo por parte de las islas? Bueno, nosotros pudimos ver que la respuesta por parte del Reino Unido fue establecer un puente aéreo desde el Reino Unido hacia Malvinas, porque teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de pandemia y la suspensión de vuelos de aerolíneas comerciales, evidentemente se han quedado aislados. Ellos cuentan con un puente aéreo vía LAN a través de la ciudad de Punta Arenas, con escala en Río Gallegos y luego en Islas Malvinas, y por otro lado con un vuelo que salía desde San Pablo, luego hacía escala en Córdoba y finalmente aterrizaba en Malvinas. Al verse suspendidos estos vuelos, la cuestión de insumos o la llegada de personal o de habitantes se vio interrumpida, y lo que decidieron hacer fue, a través del gobierno británico, una conexión. Esto obviamente nos demuestra el carácter de colonia y de la necesidad de contar con el acompañamiento o las gestiones por parte del Reino Unido hacia estos territorios. Que el argumento que ellos presentan, a diferencia de Argentina, que es el de integridad territorial, es el de autodeterminación. Bueno, evidentemente no es un pueblo, sino que es una colonia y funciona como tal, y a las vistas está en el momento de la pandemia. Y seguimos, ¿no?, hablando del lado de la soberanía. ¿A qué organismos internacionales piensan hacerle el reclamo? Bueno, la Argentina tiene una larga tradición respecto a la internacionalización de la cuestión Malvinas, y en este caso el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas es un organismo que año tras año trata este asunto, que ha establecido distintas resoluciones para que ambas partes, el Reino Unido y la Argentina, se sienten a negociar. Hemos visto que evidentemente está a la disposición de Argentina a realizarlo, pero no de la otra parte. Y esto es fundamental si uno quiere resolver una disputa, es que ambas partes se pongan de acuerdo en sentarse, ¿no?, a discutir esto. Esto es muy importante lo que está mencionando María Cecilia, porque hasta la ONU está instando a que los dos países puedan sentarse a dialogar sobre este tema. Y las islas, en este caso Gran Bretaña, no está dispuesto a tener ese diálogo, ¿no? Y constantemente no solo que no está dispuesto, sino que continúa realizando acciones unilaterales, lo cual va en contra de cada una de las resoluciones que se han ido sancionando por parte de estos organismos. Entonces, demuestra no solo que no tiene voluntad,
sino que por su parte realiza actos unilaterales, lo cual van en contra de este espíritu de negociar y de sentarse a conversar con la contraparte. Y vimos también que dentro del registro que hace Argentina de los contagiados por coronavirus se incluye a los infectados de Malvinas. Esto también responde un poco a la postura que busca implementar justamente la Secretaría, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con lo que podríamos denominar como actos de jurisdicción. Claro. Por ejemplo, nosotros cuando publicamos mapas, y esto es algo que muy frecuente veíamos desde Tierra del Fuego, ¿no? Desde Ushuaia también, por supuesto, cuando se publican mapas nacionales. Bueno, publiquemos el mapa nacional completo, con nuestra porción del sector antártico, con las Islas Malvinas, no solo la parte continental argentina. En este sentido, la inclusión de los casos también tiene que ver con contabilizarlos como argentinos, porque toda persona que nace en territorio y en suelo argentino es argentina. María Cecilia, una última pregunta. Con respecto a los viajes, por ejemplo, a las islas. Ahora, bueno, estamos en una situación de pandemia y están todos los viajes bloqueados, pero sacando esta situación, si un argentino quiere ir a las islas, ¿cómo es la situación? ¿Te piden pasaporte? ¿Se puede viajar? ¿Cómo es ese tema? Bueno, primero que nada, entendiendo que al ingresar al territorio, digamos, hacen como que te sellan el pasaporte, uno entiende que estarías como de alguna manera reconociendo a estas autoridades, claro. Por lo que es un poco controvertido, ¿no? El hecho de, por ejemplo, como autoridad o como funcionario, decidir realizar un viaje porque estarías reconociendo el ejercicio de la soberanía por parte de los británicos. Claro. Pero si algún argentino decidiera ir, obviamente entendemos y respetamos profundamente tanto a familiares de caídos como veteranos de guerra que deciden ir y que no significa que estén reconociendo en absoluto la soberanía o el ejercicio por parte de los británicos, tienen que tomar alguno de estos vuelos que mencionábamos y, bueno, obviamente tener el pasaporte porque no se reconoce claro. El ingresar con el DNI como si fuésemos de, no sé, de Buenos Aires a Tierra del Fuego, a Ushuaia o a Río Grande, con tu DNI podés viajar, ¿no? En este caso no es de esta manera. Bien. Bueno, queremos agradecerte muchísimo por esta comunicación, por todos los detalles que nos diste y, por supuesto, el acompañamiento, ¿no? que se realiza desde la Subsecretaría por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Muchas gracias, María Cecilia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era María Cecilia Fiocchi, subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, hablando de la situación, por supuesto, y el reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las islas.